Milton Castillo y a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Doctor Castillo, a ver, aquí el señor presidente hace varias afirmaciones, ¿no? Pero al final dice, vean, no vengan a perseguirnos, a veces parece que se va y otras que no, que tiene a alguien aquí que regresa a cualquier momento. Y cuando habla de la muerte cruzada, se refiere a qué, a que va a tener un presidente y él va a pedirle que haga la muerte cruzada para él regresar a ser candidato y ganarles. Bienvenido, buenos días. Gracias, un placer estar aquí en esta emisora tan valiente e independiente y un gusto estar con Nelson. Mire, me acordaba del chiste del monito que en el medio de la selva se limaba las uñas. Viene la jirafa y le pregunta, ¿qué estás haciendo, monito? Aquí limándome las uñas para sacarle el aire al tigre. Viene el cocodrilo, hace la misma pregunta, obtiene la misma respuesta y así varios animales y recibían la misma respuesta hasta que llega el tigre y le pregunta, ¿qué estás haciendo, monito? Aquí hablando pendejadas. Yo creo que todas estas palabras del presidente de la República de que muerte cruzada, de que es lanza, que nos va a ganar a la oposición en las próximas elecciones, no son más que esa limada de uñas del monito, ¿no es cierto? Que él no puede dejar el discurso confrontativo porque su personalidad es así, su forma de ser no es una forma... Pero podrían decir que así votó el pueblo ecuatoriano por él. Claro, y me reconozco con vergüenza que yo también creí... ¿Usted creía en esa forma? Creí, porque las élites en el país han sido unas élites tradicionalmente indolentes con el pueblo y había la necesidad de un cambio. Obama ganó con un discurso del cambio. La mayoría de gobernantes han ganado con un discurso de cambio. Y la gente quiere un cambio. Todos queremos un cambio de verdad. Pero no se dio. Porque lo único que hizo este gobierno es terminar aplicando el título de esa guaracha cubana que se llama Quítate tú pa' ponerme yo. Nada más que eso. Entonces la partidocracia, que antes era neoliberal, tan... perversa, tan abusiva. ¿Usted creía que era así? Sí, hay que reconocer, y en la mayoría del pueblo ecuatoriano ¿Y la diferencia usted la ahora encontró? Ninguna, no, ninguna, porque bastaba ver ese comportamiento abusivo, prepotente. Yo no le he contado casi a nadie que fui, creo, el primer damnificado de la libertad de expresión. Yo tuve un programa de radio, en Radio La Luna. Cuando empezó este gobierno, y me tomé el atrevimiento de presentar una denuncia sobre la injerencia y los vínculos del gobierno, en aquel entonces con gutierristas, que entraban como Pedro en su casa a la Secretaría de Telecomunicaciones en aquel entonces y hacían los negocios de frecuencias, etcétera. Eso llegó a oídos del señor Vinicio Alvarado y por lo tanto del presidente de la República, y le dijeron al Paco Velasco, sácale a ese enano puntos suspensivos de ese programa. Y me sacaron. Sin explicación alguna. ¿Por qué? Porque precisamente no les gustaba. ¿Usted era amigo nunca del Paco, entonces? Era, sí. ¿Está bien el era o...? Era. No, le conozco, por ejemplo, al conserje que terminó siendo presidente de la empresa Rabinús de Radio La Luna, por ejemplo. Entonces, siempre les molestó quienes pensaban distinto. Como lo acaba de decir en este audio que usted nos lo recuerda, los medios de comunicación han sido el enemigo, como está diciendo sucede en Brasil, ¿verdad? Sí. Y los medios de comunicación, ¿qué es lo que han hecho? Durante estos 9 años, decir lo que está mal. Al gobierno le molesta eso y sigue diciendo que pero además tienen más injerencia que los políticos, ¿no? En 9 años vuelve a decir exactamente lo mismo. Entonces, no hay que hacer caso a esto, más bien hay que estar más firmes ahora. La gente ya no quiere medias tintas. Quiere tener actores políticos en una posición real de oposición. Nada de que estoy con un pie en Alianza País tratando de reconocer lo bueno que hace el presidente y por otro lado las cosas que me molestan las critico, pero hasta ahí nomás. No, la gente quiere ver posiciones firmes. ¿Usted siente que hay esa misma necesidad de cambio que hace 10 años? Sí, exactamente. Quizás ahora mayor todavía, porque vemos más ricos. Y como dirían algunos sociólogos, lo que estamos viendo ya es una lucha interoligárquica a veces, ¿no? Entre ellos mismos
Se han creado nuevos oligarcas que están tratando de penetrar en todas las esferas de lo económico y de lo político en el país. Y habrán unos que, mejor dicho, hay muchos que tienen una gran capacidad de mimetización para estar con Dios y con el diablo. En todos los gobiernos haciendo buenos negocios y manejando el país en defensa de su propio bolsillo. Señor Erazo, el Frente Popular, ¿qué lectura le da a estas palabras? Primero, el señor presidente dice, la derecha se está preparando y nos van a perseguir. Y entonces dice uno, pero si todos están actuando en los de la oposición, ¿a usted les asusta eso de la vinculación con la derecha? Y usted recuerda también haber votado por el presidente Correa. Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días. Yo creo que un elemento en común de todos estos mal llamados gobiernos alternativos es el tema de la corrupción, que se encuentra evidenciado en todo lado y que obviamente frente a lo que no pudieron resolver los problemas de la sociedad en su conjunto y particularmente las necesidades más elementales de los pobres, se evidencia la necesidad de un cambio que no signifique el retorno hacia la derecha neoliberal, un cambio que no signifique hacia el pasado de las privatizaciones que se pretendieron imponer en América Latina y particularmente también en nuestro país. Bajo esa perspectiva es evidente de que el pueblo ecuatoriano sigue buscando ese cambio y sigue buscando ese anhelo de poder vivir de manera adecuada, de establecer o llegar a conquistar lo que establece nuestra Constitución, el tema del buen vivir. Pero el buen vivir no puede quedar en una frase bonita dentro de la Constitución, sino que tiene que ser aplicada a la mayoría del pueblo ecuatoriano. En esa perspectiva es que los sectores sociales creemos de que el proyecto político de cambio, de transformación, que en un momento determinado fue utilizado por el correísmo y por el cual más del 80% en un momento determinado votó, sigue vigente. El que está caduco es el correísmo. El que está caduco se sumó a la partidocracia, entonces diría usted. Yo diría que simplemente ya con el pasar de los años, Correa demostró lo que realmente es. Es un hombre de derecha, un hombre que persigue a los luchadores sociales y populares, que trata en base a la represión. Y no la represión solamente es botar bombas lacrimógenas o un sinnúmero de cosas, como a veces quiere hacernos aparecer el presidente de la República. Él nos dice, cuando ustedes se movilizan no hay represión, fíjense, les dejamos movilizar. La peor represión que puede existir es el tema de cómo se le mata de hambre al pueblo ecuatoriano, cuando se despide de sus puestos de trabajo, cuando se apropia de los recursos, por ejemplo, de la cesantía, cuando se apropia de los recursos del Magisterio Nacional con el tema del fondo de cesantía, cuando se aplica políticas en las cuales la gran mayoría de trabajadores no alcanza a cubrir el costo de la canasta familiar. Eso es una forma de represión. Pero también una forma de represión es cuando se castiga el pensamiento, cuando se encarcela a las personas que piensan distinto, cuando se encarcela, por ejemplo, a los 10 del Uluncoto, lo ocurrido con un sinnúmero de dirigentes políticos, gremiales, como el caso de el mismo compañero Clever Jiménez, lo que ocurre con Mary Zamora, lo que está ocurriendo con los 7 de Cotopaxi, ahora lo que está ocurriendo con los 21 de Saraguro, o sea, todo este tipo de cosas. Señor Erazo, pero el presidente podría recordarnos y decir, bueno, pero son los garroteros de siempre, los que siempre estaban agrediendo, y claro, y ahí consigue, él dice, tampoco es que queremos a ese pasado también de violencia y eso, ¿no? ¿Le parece a usted que tiene cabida ese eso? discurso de establecer de que es el pasado de los garroteros, los tirapiedras, los que quieren retornar, es simplemente tratar de tapar todas sus falencias, toda su incapacidad para haber gobernado. En el país se ha venido impulsando un sinnúmero de movilizaciones, no porque solamente a los trabajadores se les ocurre movilizarse, sino que están combatiendo un sinnúmero de políticas que agreden contra el pensamiento del ser humano. Varias organizaciones que además se han ido sumando a la iniciativa de los trabajadores y de los indígenas, cómo ¿no? El gobierno nacional ha intentado dividirle a la organización social. Lo hicieron con el Magisterio Nacional cuando pretendieron imponer el tema de la red. Sin embargo, la UNE sigue vigente. El tema de los estudiantes universitarios y secundarios que también quisieron hacer lo mismo. Sin embargo, la FEUE legítima sigue trabajando para eso. Erazo, pero cuando usted
recupera ese tema que no queremos la derecha y todo eso, no segrega ya una parte que dice, mire, la democracia no quiere contar con esta gente, y uno dice, pero si quiere ser de derecha, tiene derecho. Mire, nosotros desde el lado del Colectivo Nacional de Dirección, en donde están las diferentes organizaciones, no solamente el Frente Popular, en donde está la CONAIE, la Ecuarunari, en donde están las centrales sindicales del FUD, en donde está el Frente Popular, la Federación Nacional de Médicos, los consejos provinciales, los jubilados. El 13 de febrero tuvimos una gran convención nacional. Y en esa convención nacional delineamos un sinnúmero de acciones que vamos a ir implementando, pero también planteamos un tema importantísimo, que hoy que estamos viviendo un año electoral, necesitamos también tener una posición desde la organización social. Y nosotros decíamos, tenemos dos caminos. Una, prestarnos al juego de la derecha, de Carondelet, o de la vieja derecha, o lo otro es simplemente ser utilizado por otros sectores. Sin embargo de eso, los trabajadores, los diferentes sectores sociales decidimos darle un proyecto propio a la sociedad ecuatoriana. Un proyecto propio que no tiene que ver solamente con el tema de la izquierda, que tiene que ver con unificar a las fuerzas, inclusive del centro. Y dimos un paso importante. El día jueves anterior logramos tener esta reunión inicial, ¿no es cierto?, en donde estuvieron presentes organizaciones como con Montecristi Vive, estuvo organizaciones como Concertación del señor César Montúfar, estuvieron organizaciones Comunidad Popular, la Corriente Socialista, estuvieron organizaciones como la CONAIE. Se les invitó a los compañeros dirigentes de organizaciones sociales y personalidades. Estuvo el general Paco Moncayo, Enrique Ayala Mora. Estuvieron organizaciones que han venido también participando en la acción. O sea, no nos encerramos solamente en el tema de un proyecto político. Pero si quieren darle un tinte, pero sí necesitamos un proyecto, ¿no es cierto?, que garantice el tema de recuperar la democracia, pero también no ir hacia el tema de las privatizaciones. Tanto es así que nos estamos basando en 4 proyectos. Enseguida volvemos con los 4 proyectos, pero doctor Castillo, este esfuerzo por tener una respuesta de una parte de ese 70% que estaría en definitiva para consolidarse, pasa por sectorizar y decir con estos no se puede, con estos sí, o pasa por tener alguna flexibilización mientras recuperamos la democracia sin renunciamientos ideológicos. La polarización ha sido un tema recurrente en este gobierno y por parte del presidente creo que es su tema predilecto, polarizar. Nunca encuentra puntos medios, nunca reconoce la existencia del otro que piensa distinto. Y eso hemos criticado profundamente. Por lo tanto, cuando creemos que para enfrentar al correísmo hay unos químicamente puros, otros que son unos parias, etcétera, cuando calificamos, incurrimos en el mismo defecto, en lo mismo que criticamos. Y yo creo que es momento de encontrarnos más allá de las ideologías. Porque el enemigo es grande, porque la situación del país es incomodísima. Como decía Nelson muy bien al inicio de su alocución, en este gobierno el tema de la corrupción es imperante. Pero el señor presidente dice van a querer judicializar la política. Claro, porque lo dice porque es muy inteligente. En esta radio mismo decía cuando era candidato, le criticaba a Lucio Gutiérrez diciendo que era un gobierno que quería cooptar el poder judicial para protegerse y generarse impunidad y que quería concentrar poderes, etcétera, etcétera. Hizo exactamente lo mismo. Lo contrario a la democracia no es la tiranía, yo sostengo eso. Lo contrario a la democracia es la impunidad. Porque usted puede tener un presidente de la República, una Asamblea Nacional que hace leyes no muy buenas para la gente, exactamente, más o menos sociales, privilegia a los unos en desmedro de los otros, etcétera. Pero después, por el juego de la democracia, hay contrapesos que controlan aquello, que exigen rendición de cuentas, porque la responsabilidad es el elemento medular, es la vértebra de la democracia, la responsabilidad. Si usted concentra los poderes, y si usted tiene un poder judicial como él perfectamente lo tiene ahora, y lo sabe, que garantiza impunidad, entonces lo primero que hace es decir... Pero él pone un ejemplo de Lula, ¿no? Y dice que esto nació porque Lula dijo que iba a ser candidato, pero Lula dijo que iba a ser candidato después de que los llevaron a declarar.
El juez Moro lo llevó y lo sentó. Claro, claro. Sí, pero es que también hay que pensar cuál es el público al cual el presidente habla los sábados, ¿verdad? Algunos que podemos escuchar a veces lo que dice el presidente y después en los medios de comunicación que recogen esas declaraciones, ya tenemos pues un criterio distinto. Y sabemos que el presidente cuando dice algo es porque precisamente sucede lo contrario, o él se adelanta, ¿no es cierto? Como cuando el ladrón que arrancha va gritando ladrón, ladrón, para que no le cojan a él, sino desviar la atención. Es exactamente el mismo discurso del presidente de la República. No hay que dejar de reconocer la existencia del otro, porque el otro puede aportar. Entonces, es un momento político importante, en donde lo que hay que exigir es no tener rabo de paja, eso. En segundo lugar, tener unos principios compartidos. Diferencias políticas, ideológicas, desde luego, pero debemos estar en conjunto enamorados pues de la lucha por la democracia. Tenemos que estar enamorados de hacer las cosas a favor de la gente más necesitada y no solamente de bla bla bla, sino en los hechos, en la práctica. ¿Cuáles serían los puntos básicos? El señor Erazo nos decía, nosotros tenemos 4. Usted ha dialogado con la dirigencia de Pachacútec sobre cuáles van a ser los planteamientos, lo básico para ponerse de acuerdo antes de buscar un candidato común, por ejemplo. Claro, hubo un intento hace unas semanas atrás dentro de Pachacuti que fue... Pero ahí el conflicto es, perdón la interrupción, el conflicto es que claro, la CONAIE, teniendo un brazo político, no termina de decir que Pachacútec es un órgano político, que no puede ser etnocentrista, pues que tiene ahí otros actores, ¿no? Sí, eso es cierto. Y el gobierno ya le mandó un mensaje y un guaracazo también. ¿Recuerda cuando le quiso quitar la casa a la CONAIE? Sí. ¿Cuál fue el argumento? Que ellos no pueden dedicarse a hacer política y que la CONAIE está haciendo política. Y claro, la CONAIE es una organización social que no tiene entre sus estatutos la facultad de hacer política, no la tiene. No hace política de candidatos, pero hace política indigenista. Porque defender los derechos de la gente es una actividad política. Pero el gobierno distorsionó y por eso les quiso quitar la casa. Pero Pachacútec, entonces, es el escenario político para que se discutan todas esas cosas. Hoy por hoy Pachacútec está en un proceso de stand-by, hasta elegir a las nuevas autoridades. Nacional. Entonces hay varias tendencias respetables, ¿no? Marlon Santi, que representa a un sector indígena, pero que tiene una visión, yo lo he escuchado y me parece que es así, es una visión más pluralista. Porque Pachacútec, la huipala, lo que significa, en los estatutos está esa pluralidad, la necesidad de reconocer que tenemos distintos colores, pero que juntos hacemos el arco iris. Eso es lo que a veces se pierde de vista cuando se dice descalificamos a la derecha en general. Es tiempo de pragmatismo con honradez. Hay que ayudarle a la gente a solucionar sus problemas. Y en eso debemos centrarnos, más allá de descalificar al otro. Pero hay un proceso, yo creo, me parece sano, de decantamiento en estos días. Hay que decantar, pues. Es que el gobierno tiene tentáculos y bastante espinosos en todas partes. Como desmontar sería entonces la pregunta. Claro. Entonces tenemos que armarnos de paciencia y creo que las personas que se sientan éticamente calificadas para hablar de un nuevo gobierno, tenemos que sentarnos todos para ver qué hacemos. Y donde creo, y eso es lo que a mí me mueve de particular manera, hacer todo para una agenda anticorrupción, no de venganza, ojo, no de venganza. Señor presidente, a usted, nadie se quiere vengar de usted. Lo que nosotros queremos es que haya justicia, que las familias que han sido afectadas por las políticas de este gobierno, por usted, los trabajadores, los luchadores sociales, la clase media, los periodistas, tengan una reivindicación de todos los atropellos que han sufrido y también exigir, pues, dónde está la cantidad de dinero que este gobierno ha manejado y que hasta ahora no nos da cuenta y que la situación económicamente se viene aún peor y lo que nos viene va a estar más duro aún. Señor Erazo, ¿cuáles serían entonces de esos 4 puntos básicos en donde uno diría, a ver, estos 4 son y vamos a buscar, trabajemos en eso? A ver, primero el tema son diferentes puntos que está planteado dentro de las propuestas. Lo que existe son 4 planes
para 4 unificarlos. planes de unificación. Uno que es de Alberto Acosta, ¿no es cierto?, desde Ya. Montecristi Vive, otro que fue elaborado por el Colectivo Nacional de Dirección, otro que fue elaborado también por Concertación, que también puso en discusión, y el proyecto de Unidad Popular. En eso también se nos ha planteado desde el lado de la CONAIE que tienen también su propuesta para poder unificar. Yo creo que estos elementos son importantes. Y obviamente la unidad, yo creo que para lograr el cambio y salir del correísmo, no se trata de caer en lo del pasado. Cuando hablamos de la unidad, no se trata de unirnos con cualquiera. Nosotros decimos la unidad con los que quieren el cambio, no con los que se han beneficiado de las políticas del correísmo. Porque eso también hay que ver. Pero señor Muchos Erazo, sectores, señor Erazo, algunos quiero... sí, solo una puntualización. Pero lo que pasa es que con los que se han beneficiado o no se han beneficiado y han respaldado a Correa, son la mayoría. Por eso ganó él. Mire, y entonces que les descartamos a todos los que han votado son los por que él. se han Entonces beneficiado de la crisis? Ya está fuera el doctor Castillo por haber votado una vez. Cuestión por de favor. lo que el mismo presidente Correa ha señalado. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? El presidente Correa en sus propios discursos establece que los empresarios son los que han ganado más de 11.000 millones de dólares en los 9 años de la Revolución Ciudadana. Habla que la banca ha ganado más de 3.000 millones de dólares en todo este proceso del correísmo. Sin embargo, la gran mayoría, los trabajadores, no alcanzan a cubrir ni siquiera el 53% del costo de la canasta familiar. El tema del tongo, que pasa por insultarles a algunos sectores y decir, yo le combato a la derecha, a los empresarios mafiosos, a tales y pascuales, ocurre que les insulta, pero beneficia a su política, a esos sectores. Yo me pregunto, ¿qué nos puede decir el señor Nebot, por ejemplo, acerca de los derechos de los trabajadores, cuando en su municipio la contratación colectiva casi no existe? Cuando dentro del municipio de Guayaquil los trabajadores no pueden organizarse. Cuando en Guayaquil son perseguidos pero los pequeños dice que no va a ser comerciantes. candidato ya. No, pero yo solamente le digo, ¿cómo ¿qué podemos podré? nosotros Ya. unificarnos con sectores que persiguen a la sociedad? ¿Qué es lo que ocurre de igual manera también dentro de la banca? ¿Cuáles son los salarios que están ganando ese tipo de trabajadores que están laborando en el tema bancario? Si nosotros vemos las políticas de disminución de derechos laborales, ha beneficiado a los patronos, llámesen banqueros o llámesen empresarios. Por eso nosotros decimos entonces, el punto de partida está en que el Ecuador que queremos tiene que ser sobre la base de la equidad, del respeto a los derechos humanos y a los derechos colectivos. Pero señor Erazo, ese fue el discurso que les llevó a respaldar al presidente Correa, porque lo que ahora es la Unidad Popular, que era antes Movimiento Popular Democrático, el Frente Popular y todo ese colectivo, terminaron respaldándolo. No fue el que discurso. Después no era el discurso. No fue el Usted discurso. creía que en realidad fue el tema de una propuesta que fue Pero planteada ese por las discurso. diferentes organizaciones y que el correísmo se alejó. Y que el presidente Correa trastocó todas esas opiniones de la sociedad, incluso yo diría la constitución con las limitaciones que pueda tener, pero con aspectos muy importantes que hoy le estorban al correísmo y que comienza a utilizar para perseguir a la sociedad. Ahí no se hablaba dentro de la constitución con un sinnúmero de reformas que hoy lo está haciendo, porque como dice el mismo presidente Correa, me engañaron. Me mintieron los izquierdistas, esto me afecta y no me permite gobernar como yo quiero, sobre la base, ¿no es cierto?, de imponer su política. Y entonces, si usted ha empezado a hacer un sinnúmero de modificaciones a la Constitución, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que eso que le afecta al correísmo y que para nosotros es legítimo, por ejemplo, el artículo, la 25ª transitoria de la Constitución establece que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar. Ese es un derecho, esa es una aspiración de los trabajadores, pero claro, el tema es que el gobierno no logró poner eso en ejecución porque lo traicionó. Y también por la presión de los empresarios, porque los empresarios son los que se han opuesto un sinnúmero de veces al tema de los incrementos salariales. Entonces, fíjese usted, no se trata de salir del tema de Correa para irnos con quienes también han anulado los derechos de los trabajadores. Y por eso es que estamos discutiendo esta propuesta, una propuesta que está establecida, ¿no es cierto?, sobre la base de construir el Ecuador que queremos. Y por eso decimos entonces, hay que ver con qué sectores nos unificamos, no sobre la base de qué persona puede ayudarnos a incorporar una buena votación, no. Es sobre la base de un proyecto que hoy estamos discutiendo. Y decimos una cosa. Y los que están en contra del proyecto que ustedes propongan. ¿Cómo pueden estar, cómo pueden estar en este proyecto? Solamente pregunto. Puede haber. ¿Cómo puede estar en este proyecto que nosotros estamos estableciendo quienes no han querido pagar el tema del salario justo a los trabajadores? Quienes fueron los causantes de la tercerización,
quienes se beneficiaron de ese tipo de políticas. Ellos no van a poder estar dentro de este proyecto. Los dueños de los medios de producción, que son los que les han sometido al hambre, a la miseria, a la clase obrera. Porque el tema de la lucha de los trabajadores no es solamente contra Correa, es también contra quienes les tienen sometido en las fábricas, pues. Es contra quienes sobreexplotan su fuerza de trabajo. Y esto es un elemento que estamos discutiendo. Pero me parecen algunas cosas importantes también que necesitamos establecer. Nosotros planteamos un elemento, por ejemplo, en el plan del gobierno. Nosotros dijimos que para establecer este proyecto, los que van a estar dentro de la unidad serán los que estén de acuerdo con lo que vayamos discutiendo con las diferentes propuestas establecidas. Pero adicionalmente a eso, también planteamos el tema de elecciones primarias al interior de toda esta gran unidad. Porque no se trata de decir yo me abandero de esto y soy el candidato. Claro. No, elecciones primarias al interior de todas las organizaciones que nos posibilite tener un candidato en consenso entre todos los sectores. Adicionalmente a esto, planteamos el tema de la discusión en la base social. Requerimos discutir esto en el sindicato, en la asociación, en la comuna, en todos los diferentes sectores, que la sociedad se sienta partícipe de este proyecto. Y entonces vamos construyendo una sociedad diferente, vamos construyendo un modelo de un proyecto político que nos permita tener una base sólida de respaldo, pero que tenga también un compromiso de los diferentes actores sociales con la base, con los trabajadores, para lo que haya que hacer en el futuro. Evidentemente, para que también Castillo, respondan a lo que estamos estableciendo. Claro, lo que pasa es que el señor Erazo nos recuerda un discurso muy combativo, sí, de la izquierda, de la más radical. Es el momento, usted decía, lo ideológico puede tener un paring, ¿no es cierto? Sí. Pero si tiene una posición tan dura, así, con estos no. Hay entonces esta posibilidad de crear un acuerdo que nos permita ganar las elecciones, porque no es solo para presentarnos y presentar un proyecto. Claro, hay que pensar en ganar las elecciones, a ganarle al correísmo, en eso hay que apostarle y sumar. Totalmente de acuerdo. Y no hay que perder de vista esta lógica que es física, pero también traída a las ciencias sociales del péndulo. A mí me parece, y lo digo con tristeza, que Correa destrozó a la izquierda. Después del correísmo, el discurso de izquierda es un discurso bastante debilitado. Yo preguntaba alguna vez en mi cuenta de Facebook, cuando fuimos a empeñar las joyas a Goldman Sachs, el oro ecuatoriano, ¿dónde estaban mis amigos bolivarianos y alfaristas, por ejemplo? ¿Dónde estaba la izquierda cuando nos enteramos, por boca del propio abogado de los Isaías, que habían aportado en la campaña de Correa a los señores Isaías? ¿Dónde estaban? Así como se puede preguntar dónde estaba la derecha cuando nos enteramos que existieron aportes de lo que salió en las redes sociales de las FARC también al gobierno de Correa. Porque Correa tuvo una habilidad tan amplia, mire el abanico de aportantes, de amigos, de interesados en este gobierno. Quizá hizo lo que un poco parecería que en el país, yo debo admitir, siempre he creído que los partidos políticos y la organización social son los únicos que derrotan a los capitales, ¿no? Y que a través de esa organización del pensamiento se puede disputar una elección. Y la organización social está tremendamente debilitada. Hay casos meritorios, pues como los trabajadores representados por centrales como la que Nelson está, donde está Pablo Serrano, quienes han estado en las calles, a quienes se les nota radicales, pero de muy buena fe, con convicción, o sea, porque no además antes todo, han pero sido, siente limpia, pero que han esté en sido las calles, capaces pues, también de llegar a acuerdos. Claro, eso no significa que sean incapaces y que no de llegar sigan, a acuerdos, exacto, y que no sigan luchando por las reivindicaciones sociales. Hay un principio del humanismo, no del humanismo cristiano, del humanismo en general. Siempre hay que estar del lado del que está luchando. Y hay que apoyarlo. Entonces, ¿quiénes estamos luchando? Ese tiene que ser el nudo, lo que nos una. Quienes estén luchando y que se note en una lucha sincera frente a lo que tenemos. Mire, cuando Mandela llega al poder, está en esa preciosa película, Invictus, esa escena en donde le dan el Ministerio de Deportes a los negros. Y el ministro de Deportes en una asamblea, lo primero que hacen es expulsar a todo blanco de la Comisión Deportiva Nacional. Iban a hablar sobre el rugby y no querían que el rugby sea el deporte nacional, porque era
elitista ese deporte. Del cual habían sido Y entonces campeones. cuando se entera Mandela de que tomaron esa decisión, llega al escenario donde habían tomado esa decisión y les dice, miren, yo soy su líder. Y yo entiendo la molestia que ustedes pueden tener con los afrikaners, ¿no? Con los blancos, con esa política tan dura, tan perversa, tan torcida. Pero si es que nosotros les sacamos del juego, les estamos dando la razón de lo que tenían de nosotros. Y ellos, aun cuando no nos gusten, son nuestros socios en democracia ahora. Hay que gobernar para ellos también. Y logra que esa política se revierta. Entonces, creo que es momento de ver al país desde más aristas, desde aristas más generosas, más inclusivas, y que permitan que la democracia sea la que termine restituyéndose, porque está a nivel de la pata de los caballos la democracia con este gobierno. Para terminar, y a los dos les voy a pedir que una respuesta más o menos corta, se nos está yendo el tiempo. Señor Erazo, ¿no choca lo de la izquierda radical, esa heredera de la China antigua, de la Unión Soviética antigua, de todo lo que se denominaba la cortina de hierro, con la democracia? Quizá esto de la democracia no termina la izquierda radical de entender que es distinto a la dictadura del proletariado, dictadura al fin. Mire, a ver, nosotros planteamos primero una propuesta democrática, progresista, una propuesta desde el lado de los sectores sociales que quieren el cambio. Y tanto es así que la izquierda ha contribuido para enfrentar al tema del correísmo, que es la que le ha puesto contra la vereda. Y me refiero a la izquierda desde los diferentes sectores sociales, porque como trabajador yo soy un hombre de izquierda, al igual que se considera la CONAIE. Y si ustedes ven, son las organizaciones sociales las que han desenmascarado la verdadera cara de lo que es el correísmo. Pero hay un tema adicional. Nosotros le propusimos, por ejemplo, a los empresarios, sentarnos a discutir. Y dijimos, discutamos el tema del empleo. ¿Cuál fue la respuesta de los empresarios? Con ustedes no podemos discutir ese tema, solamente discutamos seguridad social. Pero elemental, llegamos a una discusión. Pero con la seguridad social es el trabajo. Cuando les planteamos discutir el tema salarios, el tema desempleo. Claro, pues si lo que están diciendo entonces, es que no pueden pagar estos salarios y que el gobierno le está disminuyendo. Ya, por eso, ahí lo que nos dijeron es simplemente no podemos eso discutir porque ya está en evidencia el acuerdo que tienen empresarios, gobierno, para aplicar el tema del retorno al trabajo por hora, para retornar, ¿no es cierto?, a políticas agresivas de afectación de los derechos laborales, como es la eliminación también de la estabilidad laboral. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo podemos nosotros unificarnos con quienes no tienen respuestas a las necesidades del movimiento obrero? ¿Qué otro elemento nosotros planteamos? Nosotros le establecimos la necesidad de una propuesta desde el lado nuestro, que vaya sobre la base de una reforma agraria integral, que permita una mayor inversión en el tema del campo, que esta reforma agraria permita que la banca entregue préstamos, ¿no es cierto?, a bajo interés, a los campesinos para que puedan trabajar la tierra, pero que el Estado también entregue lo que es capacitación y tecnificación, que permita generar fuentes de trabajo en el campo y todo ese sector que ha venido a la ciudad en busca de fuentes de trabajo, retornen allá para también tener una cuestión de una mayor productividad. Planteamos la cuestión de la alianza público-privada, la cuestión de la alianza público-comunitaria, a diferencia de los acuerdos que tienen empresarios de Estado, la alianza público-privada. Nosotros planteamos que no es correcto el tema del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, los empresarios están presionando por ese tipo de cosas con la Unión Europea. Entonces, si ustedes ven, estos sectores que están de acuerdo con este tipo de cosas tienen posiciones diametralmente opuestas a los intereses de los trabajadores. Y por eso es lo que decimos, o sea, no se trata de salir del correísmo para retornar hacia quienes buscan nuevamente regresar al tema de la privatización. Por eso creo que es totalmente válida la propuesta que hoy se impulsa desde el Colectivo Nacional de Dirección para darle una alternativa a la sociedad ecuatoriana. Y creemos que en el caso de Pachacuti, luego de que definan su dificultad que tienen, ¿no es cierto?, por la cuestión de su dirección, van a tomar la decisión más acertada y el Colectivo Nacional está esperando su incorporación a esta gran unidad que estamos planteando, en la cual de paso está también el tema de la izquierda democrática. Doctor Castillo, entonces, fíjese usted que la lucha de clases sigue vigente. Y el planteamiento de la democracia como tal, como concepción,
no termina de cuajar. Yo no voy a subestimar eso, veo que está en el ambiente, pero también veo al mismo tiempo la visita de Obama a Cuba y veo que esos íconos de la izquierda ya no pueden ser leídos desde la década de los 60, de la misma manera. Hay que leerla al 2016, a la realidad ecuatoriana, ¿verdad? Hay puntos en donde no pueden haber acuerdos siempre, pero creo que hoy por hoy sí tenemos más puntos de acuerdo que puntos de desacuerdo. Esa inflación inmensa y irresponsable del aparato estatal, del gasto público, lo que nos ponen impuestos para todos. Al trabajador también le afecta la reforma tributaria, por ejemplo, no solo a los empresarios, a nosotros, sobre todo a la clase más pobre, la clase media y la clase pobre. Entonces, creo que hay que priorizar los temas y hay que buscar los escenarios para discutir sobre esos temas, sin descalificar al otro. Al único que en realidad... Pero además, perdónme, pero además si es que se ganan las elecciones, han de tener que ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer. Hemos de tener que ponernos de acuerdo, es verdad. Al único que le interesa la división en realidad, y por lo menos ahora, es al correísmo. El presidente Correa debe estar aplaudiendo. Cierro con esto. Lo que pasó en el Colegio de Abogados hace 2 semanas es una muestra hermosa de cómo el pueblo está en una posición, o los ciudadanos, de que ya hay que decir basta. Y el que no está en una posición radical, clara, en contra del gobierno, va a perder las próximas elecciones. Ganó la lista claramente opositora al gobierno, a pesar de que pusieron 3 listas de oposición. Y fueron llevando a 500 abogados a que voten a favor de las otras listas, en contra de la lista de oposición. Resulta que los abogados, funcionarios públicos que fueron a votar, también atropellados en nuestros derechos como gremio, atropellados en todo sentido, estamos hartos y votaron por la lista de oposición y ganó una lista en el Colegio de Abogados que promete seguir en una línea de clara oposición a las políticas y a las leyes que el gobierno está haciendo. Esa es una muestra muy buena de que podemos ponernos de acuerdo. Yo quiero agradecer al señor doctor Milton Castillo y al señor Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, por compartir su visión y sus análisis, ¿no? Ya estaremos convocándonos nuevamente para seguir conversando. Nos estaremos encontrando el día de mañana y hoy al mediodía de 12 a 1 en Democracia TV con diálogos conmigo. Bueno, nos vemos hasta mañana y al mediodía.